En la antigüedad, se decía que una criatura horrible y aterradora aparecía en la puerta, con su forma oscura, peluda y cornuda, y sus afiladas garras, dispuesta a arrebatar a los niños pequeños. Se decía que se oía el abominable ser en la oscuridad de la noche, por el escalofriante sonido de sus pezuñas hendidas y el traqueteo de sus cadenas de hierro. Lo más aterrador de todo era que esta bestia estaba confabulada con el mismísimo San Nicolás. Él era el terror de los niños mal portados. Él era el mítico monstruo cornudo. Él era el terror de la Navidad. Y yo soy el documentalista. Y esto es la aterradora leyenda de Krampus, el monstruo mítico que hace compañía a Santa Claus. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El terror navideño. La enervante bestia en cuestión en realidad no era un demonio. Era el mítico Krampus, compañero de San Nicolás, conocido como Papá Noel, Santa Claus, Kris Kringle, etc. Mientras que San Nicolás tiene ahora la reputación de querer a todos los niños y visitarlos en Navidad, juzgando su carácter y dando regalos a los niños buenos, Krampus hace de peligroso compañero. Se creía que esta aterradora monstruosidad con cuernos largos, peluda, parecida a una cabra, con una amenazadora cara larga y enfurecida y una ominosa lengua bífida, rondaba las casas de los niños que se portaban mal para descargar su ira. Se rumoreaba que golpeaba con saña a los niños, los raptaba y los arrastraba hasta su húmedo escondite en el inframundo para retenerlos durante todo un año. Según las leyendas centenarias, si un niño se portaba mal, San Nicolás, en su omnisciencia, lo sabría y enviaría a su socio, Krampus. Se decía que este socio oscuro con cola de serpiente se presentaba en casa durante las Navidades para castigar al niño malvado. Le golpeaba con un haz de palos de abedul, los azotaba con un crin de caballo y los metía en un saco o cesta de mimbre para bajarlos al infierno durante un año. La terrible reputación del Krampus y su espantoso rostro bastaban para aterrorizar hasta el más delincuente y obligarlo a portarse bien. En consecuencia, esta amenazadora historia del Krampus servía a los padres para aterrorizar a sus hijos y hacer que se comportaran correctamente. Los orígenes legendarios del Krampus. Las historias siguen sin estar seguras de los orígenes exactos de la figura del Krampus en el folclore, pero se cree que al igual que Papá Noel, el Krampus es anterior al cristianismo y procede de las tradiciones nórdicas y alpinas y del paganismo germánico. Como muchos personajes legendarios, incluido el propio San Nicolás, la imagen de Krampus ha evolucionado con el tiempo y a través de las regiones. Pero Krampus representa un equilibrio entre la luz y la oscuridad, proporcionando una armonía entre el bien y el mal.
En la noche del Krampus, o Krampusnacht, la víspera del 5 de diciembre, los niños alemanes tiemblan de miedo de atraer a la amenazadora atención de la bestia, esperando desesperadamente que San Nicolás dejara regalos el 6 de diciembre. Se cree que Krampus es el hijo de Hel en la mitología nórdica. Hel, hija de Loki y supervisora de la tierra de los muertos. Su nombre deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, y describe con acierto el terror que infundía en quienes lo encontraban. Comparte rasgos con otras figuras de la mitología griega, como los sátiros y los faunos, y se le ha representado de forma salaz en tarjetas de felicitación de finales del siglo XIX, deseando a las mujeres de pechos grandes. Temido y amado. El mito de Krampus se encuentra en las regiones de los Alpes, Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa, y la leyenda ha adquirido una larga vigencia, llegando a toda Europa y al mundo entero. Las familias intercambiaban tradicionalmente desde el siglo XIX tarjetas de felicitación de colores, llamadas Krampuskarten, en las que aparecía el Krampus, a veces tonto, a veces siniestro. A principios del siglo XX, el gobierno fascista austriaco prohibió el Krampus, pero la tradición resurgió con la caída del gobierno tras la Segunda Guerra Mundial. Todavía se celebran desfiles anuales tradicionales en los que los jóvenes se visten como el Krampus y corren por las calles gruñendo y sacudiendo cadenas a los espectadores. Muchas ciudades y pueblos, manteniendo la ominosa tradición ancestral, organizan un temido Krampuslauf, una gran asamblea de juerguistas embriagados con fuertes bebidas alcohólicas, enmascarados como Krampus para perseguir a la gente por las calles. Más de 1.200 austriacos se reúnen cada año en Schladming, Estiria, para disfrazarse de Krampus, golpear a los transeúntes con palos y hacer sonar estruendosamente cencerros, sembrando el terror a su paso. Los palos de abedul se pintan de dorado y se exhiben para recordar su llegada. Estos días, en la Krampusnacht, el Krampus suele acompañar a San Nicolás a casas y negocios, donde San Nicolás repartirá regalos y el Krampus repartirá carbón y fardos de palos de abedul. Acompañantes de Papá Noel. Además del Krampus, Papá Noel disfrutaba tradicionalmente de una serie de acompañantes diferentes según la región y la cultura, que reflejaban la historia y las creencias locales. Estas figuras míticas tienen muchos rasgos comunes y generalmente desempeñan el papel de castigadores o secuestradores, en contraste con el santo benevolente y generoso. A menudo llevaban una vara, un palo o una escoba. Solían ir vestidos con harapos negros y eran greñudos, con el pelo rebelde. Se creía que los elfos, kobolds o espíritus domésticos precristianos de la tradición inglesa y escandinava hacían o traían regalos, pero no compartían el mismo estatus elevado de San Nick o su compañero. En Alemania, Knecht Ruprecht era un anciano de barba larga vestido de paja o cubierto de pieles. Acompañaba a San Nicolás y llevaba una bolsa de ceniza, y se podía oír su llegada por el tañido de unas campanillas cosidas a su ropa. Knecht Ruprecht exigía que los niños recitaran el catecismo cristiano y rezaran sus oraciones o, de lo contrario, se enfrentarían a graves consecuencias. Se decía que los que no aprendían sus lecciones recibían un palo o carbón en el mejor de los casos, mientras que en el peor eran metidos en un saco, devorados o arrojados a un río.
el folclore alemán, Ruprecht llegó a ser conocido como una representación del diablo, y su nombre evocaba el terror. En Palatinado, Alemania, así como en Pensilvania, Estados Unidos y en la costa este de Canadá, el compañero se llama Belsnickel, una figura aterradora, muy parecida a Nesch Ruprecht. Este compañero visita en Navidad y reparte regalos o castigos. En algunas regiones, esta figura va vestida de mujer y se llama la Mujer de Navidad. Va completamente disfrazada con ropas femeninas, con telas alrededor de la cabeza y la cara, y lleva dulces y pasteles, así como una larga vara que actúa como un bastón o una varita mágica. Zwarte Piet, o Pete el Negro, es una antigua figura mítica de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que se ha convertido en una figura controvertida en los tiempos modernos. Tradicionalmente era un blackamoor, figura masculina africana que suele simbolizar a un sirviente, pero se le caracterizó como un moro de España y ayudante de San Nicolás que debía divertir a los niños y darles caramelos. Los actores que representaban a Zwarte Piet llevaban cara negra, maquillaje oscuro, pelucas negras rizadas y pintalabios rojo. Una práctica que ahora se considera un estereotipo racista. Actualmente, en Países Bajos, se protesta contra las apariciones de Zwarte Piet. La leyenda del Krampus no teme extinguirse, pues de hecho está ganando popularidad. Aunque hay quienes creen que la figura del Krampus con aspecto de diablo es inapropiada para los niños, o se cree que se ha alterado para adaptarla a los sentimientos modernos contra la Navidad. Hoy en día, Krampus es la personificación del miedo y la pesadilla navideña definitiva, para regocijo de los adultos que quieren actuar como los mismos niños a los que Krampus pretendía corregir. No obstante, conviene recordar que el Krampus, aunque parezca un demonio, no lo es. Ni tampoco es el anti-Santa Claus, ya que desde la antigüedad ha trabajado junto a Papá Noel para garantizar que la gente tuviera respeto, se comportara y fuera buena con los demás. Yo soy el documentalista y esto fue la aterradora leyenda de Krampus. Si te ha gustado el video, déjame un like. Esto me sirve para que el algoritmo de YouTube recomiende mi video. No olvides dejar un comentario. Gracias y hasta la próxima.